Cuando quien tú crees que eres desaparece. Bienvenidos a las Alquimias de Horus, un espacio sagrado creado para acompañarte en tu camino de despertar, sanación y expansión espiritual. Yo soy Leo Fuentes y esta es mi bitácora solar. Yo siempre he recordado vidas pasadas, en este 3D, en otras dimensiones, en esta Matrix, ah, en otras líneas de tiempo. Pero cuando me toca recordar mi niñez, los recuerdos son pocos, pero precisos. Uno de los más lejanos que recuerdo soy yo em, debajo de la mesa de dibujo de mi papá. Mi papá es ingeniero y estaría haciendo algún proyecto porque lo recuerdo a él, recuerdo sus piernas de debajo de la mesa. Este, y yo jugando en ese espacio. Luego, un poco más adelante, estoy un poquito más grande, no preciso la edad, estoy nuevamente en la mesa de dibujo de mi papá, pero ya no debajo de la mesa, sino arriba. Había un plano color sepia y yo estoy tocando el plano. Y a medida que lo estoy tocando con las manos, lo voy leyendo. La sala, el cuarto, la cocina. Y a medida que yo iba pasando mi mano, yo comenzaba a ver cómo ese plano se levantaba en 3D, en 3 dimensiones. Yo me iba imaginando ya la construcción completa. Eso siempre lo hice. O sea, ese es el recuerdo más lejano de haber hecho eso, pero me encantaba tomar revistas con planos que mi papá tenía y hacer eso, imaginarme la construcción ya levantada. Em, Luego más adelante, cuando, no sé, entre mis 7 u 8 años, mi papá se compra su primera mesa, su primera computadora. Recuerdo que era una Epson de estas monocromáticas, era negra con verde. Y la Epson traía un programa de dibujo. Mi papá nos dio la oportunidad a mi hermana y a mí de dibujar en la computadora. Ella y yo nos llevamos un año y algo, y recuerdo que mi hermana dibujó la típica casita de un niño de esa edad, una casita con los arbolitos, el sol, la luna, las estrellas, no sé, pero fue algo así. Am, y yo llegué e hice el corte de una escalera. El corte de una escalera es como que tú tomes una escalera o tomes, no sé, este vaso, lo piques por la mitad y veas las paredes del vaso, ¿ok? Entonces lo mismo con una escalera. Yo llegué, me imaginé la escalera picada por la mitad y dibujé la contrahuella, huella, contrahuella, huella, contrahuella, huella. Eso es un plano que se hace, es un plano constructivo. Ese es un plano que se le da a la persona que está elaborando la escalera para que sepa, pues, cómo va a ser al final, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá dijo, ella va a ser arquitecto. Y yo me agarré a ese sueño. Yo, yo construí mi, mi vida. Eso fue la columna vertebral de mi vida durante muchísimo tiempo. Esa fue mi identidad. Y no solo, o sea, sí, era mi identidad. Ser arquitecto durante muchísimo tiempo, durante décadas, ni siquiera, o sea, antes de ser arquitecto, ya yo venía construyendo mi identidad de arquitecta o arquitecto. Ah, Mi profesión no era, pues, simplemente eso que tienes que hacer para vivir, sino que era mi motivo de vida. La arquitectura era mi razón para despertar cada mañana. Y era mi razón de vivir, literalmente. Y me agarré de ese sueño, que no era un sueño mío, pero que
me ayudó, pues, a vivir esta vida durante décadas. ¿Por qué digo que durante décadas? Bueno, porque desde los 7 años yo asumí que eso era lo que yo iba a hacer y hacer. Hasta que un día decido emigrar. La sensación de miedo e inseguridad, incertidumbre que yo estaba viviendo en mi país me llevó a dar este paso. Mi país ya no era el lugar en donde yo había nacido, en donde yo había crecido. Se supone que las cosas evolucionan, pues yo sentí que mi país estaba involucionando. Y esto me llevó a moverme de sitio. Am, Al cambiar de país, la estructura preestablecida de lo que yo era se rompió. ¿Por qué? Porque de repente llego aquí y me dicen, el conocimiento que tú tienes no te sirve de nada, no vale de nada. Incluso me decían, no puedes decir en ninguna parte que eres arquitecto. Yo pasé de construir espacios para otras personas a limpiar espacios para otras personas. Esto no fue durante mucho tiempo realmente, un año más o menos. Em, Luego de eso pasé a trabajar como delivery y pasaba horas en un carro que estaba bien, porque ambos oficios te permiten o me permitió subsistir, sobrevivir. em, que por eso había emigrado, pues. Ah, pero ¿qué pasaba? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando yo llegaba a mi casa en la noche, me sentía tan vacía. Fue en este espacio de tiempo en donde yo comencé a sentir que mi alma se estaba apagando. Por primera vez en mi vida, yo no estaba haciendo lo que yo amaba hacer y no veía la forma, la manera, la solución para cambiar esta realidad que yo me había creado. Para mí, lo difícil de emigrar no fue el trabajo físico ni las horas que tenía que estar sentada en el carro. Para mí lo difícil fue no tener la respuesta a la pregunta, ¿quién soy si no hago lo que amo? Me sentía tan sola. No solo porque estaba lejos de casa, porque no estaba con mis padres, sino porque sentía que ya no pertenecía a Venezuela, pero que tampoco pertenecía a los Estados Unidos. Incluso fue cuando comencé a sentir no pertenezco a este planeta. Esta situación para mí fue un quiebre que me hizo que me planteara el no volver a encarnar en este planeta. Yo me decía a mí misma, ¿para qué volver a repetir la estadía en un planeta al que no pertenezco? A un mundo ¿por qué repetir en un mundo en donde hay tanta injusticia? En un mundo en donde yo siento que me falta algo, en un mundo en donde no soy feliz, en un mundo en donde por primera vez, desde que yo recordaba, le pedí apoyo o ayuda a la fuerza más grande, a Dios, al universo, como ustedes quieran llamarlo, y yo sentía que no estaba recibiendo ese apoyo. Para mí fue un desastre absoluto, fue un derrumbe total de mi realidad. Sentí que la vida me golpeó, pero tremendamente. No solo por el tema de la profesión, sino que me mostró, em, pues, cosas que yo no quería ver en mi vida. Y hoy entiendo que este desastre era necesario,
Básicamente es la alquimia que te permite destruir para volver a reconstruirte. En ese entonces yo estaba tan mal emocionalmente y económicamente que solo me tocó utilizar las herramientas que yo había adquirido eh, durante mi paso o durante mis iniciaciones en el mundo holístico para poder tratar de salir de ese foso. En, en este momento, en donde yo comencé a ver que mi mundo se desmoronaba poco a poco y pedazo a pedazo, es cuando por primera vez yo utilizo el ojo de Horus tal cual como yo lo aplicaba y se lo ofrecía a las personas eh, que venían a terapia. ¿Cómo es esto? Bueno, yo les decía, el ojo de Horus sirve para absolutamente todo. Pero un ratico más tarde, cuando me decían el tema que venían a trabajar, yo llegaba y les decía, no, pero eso lo solucionas con renacimiento. No, esto lo haces con constelación familiar. No, esto con Theta Healing. Mejor hazte un Reiki. O no, hazte no sé, una activación de ADN. Todo ayuda, por supuesto. Todas estas herramientas apoyan a que nosotros salgamos de nuestros temas personales. Pero, ¿qué pasaba? Yo les decía, el ojo de Horus es lo máximo. Y después le quitaba eh, el poder energético, le quitaba la importancia a la herramienta, una herramienta que tiene una energía vibratoria muy alta. Entonces, la vida me cercó de tal manera que yo no tuviera opción, porque la única opción que tuve fue utilizar el ojo de Horus para trabajarme a mí. Y aquí yo descubrí que podía ser mi propia maestra, que podía ser la terapeuta, mi propia terapeuta, mi propia maestra, y que tenía que confiar, pues, en mis guías, en mis maestros, mis guías espirituales, en que el mundo, el universo está lleno de entidades que están dispuestas a apoyarnos. Tenía que confiar cada vez más, me obligó a confiar cada vez más en la fuerza más grande. Mientras en estos procesos en donde la gente cae en depresión, porque yo caí en depresión, la gente tiende o a ir a un psicólogo a buscar refugio en las religiones. Y yo me mantuve fuerte en mis creencias espirituales, más no en creencias religiosas. ¿Para qué? Para permitirme mantenerme viva. Ya la supervivencia no se trataba de ganar unos dólares, sino de mantener las ganas, la energía, la alegría de mantenerte viva solo por respirar. Yo descubrí que mi identidad no dependía de una profesión, que mi identidad es realmente mi nivel de conciencia. La angustia que yo sentía era la distancia que había entre mi ser y la fuente, o mi ser y Dios. Eh, Hoy sé que emigrar fue mi catalizador, eso que me obligó a soltar el hacer para ser. Logré entender que mi conexión con mi origen estelar y con la fuente es lo único que no me pueden quitar, sin importar en qué parte del mundo yo me encuentre y sin importar qué oficio esté yo realizando. Si hoy sientes que tu mundo se derrumba, que has perdido tu identidad, no le temas al desastre. Esto puede ser tu propio proceso de iniciación. Si resuenas con este sentimiento de no pertenencia y quieres recuperar tu conexión con la fuente, o quieres reconocer tu conexión con la fuente, te invito a una sesión del Ojo de Horus Sistema de Sanación Holística. Te dejo el link aquí abajo.
Gracias por acompañarme en este despertar. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que nos dejes un like y un comentario. Nos encontraremos en un próximo instante. Hasta entonces, que Oro te guíe, que tu luz se expanda y que tu alma recuerde el camino de retorno al hogar. Nos vemos en el sol.